El conflicto invisible, cómo el diablo ataca y cómo Dios protege. La guerra silenciosa. Una batalla que no se ve, pero se siente. Vivimos en medio de una guerra invisible. No se libra con espadas ni ejércitos humanos, sino en el terreno del alma, en los pensamientos, en las emociones, en las decisiones diarias. Es una guerra espiritual. Y aunque muchos la ignoran, sus efectos son devastadores: corazones endurecidos, fe debilitada, confusión, culpa y una creciente distancia entre el ser humano y su creador. La Biblia no es tímida al respecto. Desde Génesis hasta Apocalipsis, se nos revela que hay un enemigo real, astuto, persistente, Satanás. Su objetivo es claro: impedir que el ser humano se acerque a Dios, que conozca su identidad en Cristo y que experimente la libertad que solo el Evangelio puede ofrecer. Pergamino Efesios 6:12 nos advierte: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo nos abre los ojos. Nuestra lucha no es contra personas, sino contra fuerzas espirituales que operan en las sombras. Y el campo de batalla más vulnerable es el corazón humano. Fuego, ¿cómo ataca el diablo? La estrategia del engaño. El enemigo no siempre se presenta con violencia. Su arma más efectiva es el engaño. Desde el Edén, Satanás ha usado la distorsión de la verdad para sembrar duda y desconfianza hacia Dios. Pergamino Génesis 3:1. ¿Con qué Dios os ha dicho? Con esa simple pregunta, la serpiente introdujo la duda en el corazón de Eva. No negó directamente la palabra de Dios, la torció. Y así lo sigue haciendo hoy. El diablo ataca de muchas formas, pero todas tienen un mismo fin: que el ser humano se aleje de Dios. Algunas de sus tácticas más comunes incluyen: confusión espiritual, hacer que las personas se cuestionen si Dios realmente existe, si les ama, si su palabra es confiable. Corazón roto, culpa paralizante, recordar constantemente los errores del pasado, haciéndoles sentir indignos del perdón. Tela de araña, distracción constante, llenar la vida de ruido, entretenimiento, preocupaciones, para que no haya espacio para la oración ni la reflexión. Cara resignada, desánimo profundo, convencer al alma de que no vale la pena seguir luchando, que Dios está lejos, que la fe no tiene sentido. Estas estrategias no siempre son evidentes. A veces se disfrazan de lógica, de cultura, de sentido común. Pero su raíz es espiritual. Y su fruto es la separación del hombre con Dios. Yerba reflexión para el alma. Querido oyente, si alguna vez has sentido que tu fe se enfría, que tu oración se vuelve difícil, que tu corazón se llena de dudas o que tu pasado te persigue, no estás solo. Es parte de esta guerra invisible. Pero hay esperanza. Porque así como hay un enemigo que ataca, hay un Dios que protege, que restaura, que pelea por ti. Pergamino Salmo 34 horas y 18 minutos. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Dios no se aleja cuando caes. Se acerca. Él no te abandona cuando dudas. Te busca. Su amor no se debilita cuando tú te sientes débil. Al contrario, su poder se perfecciona en tu debilidad. El escudo de Dios. Escudo: Dios no ignora la batalla. Él la enfrenta contigo. Cuando el enemigo lanza sus ataques, Dios no permanece indiferente. Él no observa desde lejos. Al contrario, se involucra, se acerca, se convierte en refugio. La Escritura nos muestra que Dios no solo es Salvador, sino también guerrero. Él pelea por sus hijos, y su protección es activa, constante y personal. Pergamino Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Este versículo fue pronunciado cuando el pueblo de Israel estaba atrapado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. Humanamente, no había salida. Pero Dios no necesitaba una salida humana. Él abrió camino donde no lo había. Así también actúa en nuestras vidas. Cuando el enemigo nos acorrala, Dios abre caminos de libertad. Espadas cruzadas, cómo Dios contrarresta los ataques del enemigo. Veamos cómo cada táctica del diablo es enfrentada por una respuesta divina. 1. Contra la confusión espiritual, Dios ofrece claridad por medio de su palabra. Pergamino Salmo 119, 105.
Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La confusión se disipa cuando la luz de la palabra ilumina el corazón. Dios no quiere que vivamos en tinieblas. Su verdad es clara, directa, viva. Cuando el enemigo susurra mentiras, la Escritura responde con promesas. Lupa hacia la izquierda consejo, dedica tiempo cada día a leer la Biblia, aunque sea un solo versículo. La verdad repetida vence la mentira sembrada. 2. Contra la culpa paralizante Dios ofrece perdón y restauración. Pergamino 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La culpa es una prisión emocional, pero el perdón de Dios rompe cadenas. No hay pecado que Él no pueda limpiar. No hay historia que Él no pueda redimir. El enemigo quiere que vivas en condenación. Dios quiere que vivas en libertad. Paloma consejo, no escondas tus errores. Llévalos a Dios en oración. Su gracia no se agota. Su misericordia se renueva cada mañana. 3. Contra la distracción constante Dios invita a la intimidad. Pergamino Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. La distracción es el ruido que impide escuchar la voz de Dios. Pero Él nos llama al silencio, a la intimidad, al encuentro personal. No necesitas un templo ni un evento. Solo un corazón dispuesto. Yerba consejo, aparta momentos de quietud. Apaga el celular. Cierra la puerta. Habla con Dios como con un amigo. Él te espera. 4. Contra el desánimo profundo Dios fortalece con su presencia. Pergamino Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. El desánimo es una sombra que se posa sobre el alma. Pero la presencia de Dios es luz que disipa toda oscuridad. Él no solo te acompaña, te sostiene. No estás solo. Nunca lo has estado. Fuego consejo, cuando sientas que no puedes más, no te obligues a ser fuerte. Solo clama, Señor, ayúdame. Y Él lo hará. Amanecer sobre las montañas, reflexión para el alma. Cada ataque del enemigo tiene una respuesta divina. No estás indefenso. Tienes un Padre que te protege, un Salvador que te restaura, un Espíritu que te guía. La guerra es real, pero también lo es la victoria. Pergamino Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No eres un sobreviviente, eres un vencedor. No por tus fuerzas, sino por su amor. La batalla por la identidad. ¿Quién soy realmente? Una pregunta que define destinos. Uno de los ataques más persistentes del enemigo es contra la identidad. Si logra que una persona dude de quién es, de su valor, de su propósito, entonces puede sembrar inseguridad, miedo, y una vida marcada por la confusión. Satanás sabe que si logra distorsionar la imagen que tienes de ti mismo, también distorsiona tu relación con Dios. Pergamino Mateo 4:3. Y vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios. Estas palabras fueron dirigidas a Jesús en el desierto. Justo después de ser bautizado y afirmado por el Padre, este es mi Hijo amado. El enemigo intentó sembrar duda. Si eres, es la frase que ha resonado en millones de corazones desde entonces. Si eres cristiano, ¿por qué fallaste? Si Dios te ama, ¿por qué sufres? Si eres valioso, ¿por qué te abandonaron? Agujero. El enemigo ataca con mentiras sobre tu identidad. Estas son algunas de las mentiras más comunes que el diablo susurra. Eres tu pasado. Nunca cambiarás. No eres suficiente. Dios está decepcionado de ti. Tu valor depende de lo que haces, no de quién eres. Estas mentiras se disfrazan de pensamientos propios, pero no lo son. Son semillas del enemigo que buscan echar raíces en el alma. Pero Dios tiene otra narrativa. Una que sana, afirma y transforma. Corona. Dios afirma tu identidad en Cristo. La palabra de Dios no solo te dice quién es Él. También te dice quién eres tú en Él. Y esa verdad es tu escudo contra la mentira. Pergamino 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron,
he aquí todas son hechas nuevas. Pergamino Efesios 1, 4-5. En amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Pergamino 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Estas no son frases motivacionales. Son verdades eternas. Tú no eres tu error. No eres tu trauma. No eres tu fracaso. Eres hijo, eres redimido, eres amado. Yerba reflexión para el alma. Si alguna vez te has sentido perdido, sin valor, sin propósito, recuerda esto: tu identidad no se define por lo que otros dicen, ni por lo que tú sientes. Se define por lo que Dios ha declarado. Campana consejo: escribe en un papel quién eres en Cristo. Léelo cada mañana. Repite en voz alta: soy amado. Soy perdonado. Soy escogido. Soy hijo de Dios. Hazlo aunque no lo sientas. Porque la fe no se basa en emociones, sino en verdad. Dios reconstruye lo que el enemigo intentó destruir. Dios no solo te protege, te reconstruye. Él toma las ruinas de tu identidad y edifica algo nuevo, firme, eterno. No importa cuán profundo haya sido el daño. Su restauración siempre va más allá. Pergamino Isaías 61, 3. Para dar a los afligidos de Sión gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Él cambia cenizas por gloria, luto por gozo, angustia por alegría. Esa es la obra del restaurador. Heridas que el enemigo usa, pero Dios sana. Corazón roto, el dolor como herramienta de distorsión. El enemigo sabe que el dolor tiene poder. Las heridas emocionales, los traumas, las decepciones, los abusos, son terreno fértil para sembrar mentiras. Cuando alguien ha sido herido profundamente, es más vulnerable a creer que Dios está ausente, que no le importa, o que no puede sanar lo que está roto. Pergamino Proverbios 18:14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Una herida física puede sanar con el tiempo. Pero una herida del alma puede durar años, décadas, incluso toda una vida si no se trata. El enemigo lo sabe. Por eso ataca en los momentos de vulnerabilidad. Usa el dolor para aislar, para endurecer el corazón, para crear muros entre el alma y Dios. Tela de araña, mentiras que nacen del dolor. Cuando el corazón está herido, el enemigo susurra: si Dios te amara, no te habría pasado eso. Tu sufrimiento es castigo. Nadie entiende tu dolor. Es mejor no confiar en nadie, ni siquiera en Dios. Tu herida es tu identidad. Estas mentiras no solo distorsionan la imagen de Dios, también distorsionan la imagen que tenemos de nosotros mismos. El dolor se convierte en prisión. Pero Dios no ignora las heridas. Él las ve y las toca con ternura. Dios es experto en sanar corazones rotos. Pergamino Salmo 147, 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios no solo observa el dolor, lo redime. Él no es indiferente al sufrimiento. Es cercano. Jesús mismo fue varón de dolores, experimentado en quebranto, Isaías 53, 3. Él entiende. Él acompaña. Él sana. Pergamino Isaías 61, 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón. Este versículo profético, cumplido en Jesús, revela su misión: sanar lo que el enemigo ha intentado destruir. No hay herida demasiado profunda. No hay trauma demasiado oscuro. Su luz alcanza todo rincón. Yerba reflexión para el alma. Si tu corazón ha sido herido, si hay recuerdos que aún duelen, si hay palabras que marcaron tu alma, no estás solo. Dios no te pide que ignores el dolor. Te invita a traerlo a Él. Porque lo que se esconde, no sana. Pero lo que se entrega, se transforma. Campana consejo: escribe una carta a Dios contándole tu dolor. Sé honesto. Llora si es necesario. Luego, léela en oración. Él escucha. Él responde. Él sana. Amanecer sobre las montañas. Dios transforma heridas en testimonios. Lo más hermoso del Evangelio es que Dios no solo sana. Él transforma. Las heridas que antes dolían,
se convierten en testimonios que sanan a otros. Lo que el enemigo usó para destruirte, Dios lo usa para levantarte. Pergamino Génesis 50 horas y 20 minutos, José a sus hermanos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios no desperdicia el dolor. Lo redime. Lo convierte en propósito. En ministerio. En mensaje. En esperanza. El miedo, la cárcel invisible. Cara de miedo, el temor como estrategia de control. El miedo es una emoción legítima. Nos alerta, nos protege, nos hace prudentes. Pero cuando se convierte en un estilo de vida, en una prisión emocional, deja de ser útil y se transforma en un arma del enemigo. Satanás usa el temor para paralizar, para impedir que avancemos, para que no confiemos en Dios ni en su llamado. Pergamino 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo es una declaración de guerra contra el miedo. Dios no nos diseñó para vivir esclavizados por el temor. Nos dio poder, amor y dominio propio. Pero el enemigo quiere que olvidemos eso. Agujero, ¿cómo opera el miedo en la vida espiritual? El miedo puede tomar muchas formas. Miedo al fracaso, ¿y si no funciona? Miedo al rechazo, ¿y si no me aceptan? Miedo al juicio de Dios, ¿y si no soy suficiente? Miedo al futuro, ¿y si todo sale mal? Miedo a la muerte, a la soledad, a la enfermedad. El miedo no solo nos detiene, nos hace dudar del carácter de Dios. Nos hace pensar que Él no está en control, que no es bueno, que no nos cuida. Y esa es la raíz del problema. El miedo distorsiona la imagen de Dios. Pergamino Mateo 8:26. Jesús a sus discípulos en la tormenta. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Jesús no los reprendió por estar en una tormenta. Los reprendió por olvidar quién estaba en la barca con ellos. Escudo la fe como respuesta divina al temor. La fe no es ausencia de miedo. Es decisión de confiar en medio del miedo. Es mirar la tormenta y decir, sé que mi Dios está conmigo. Es caminar sobre las aguas, aunque el viento sople fuerte. Pergamino Isaías 43, 1-2. No temas, porque yo te redimí. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Dios no promete que no habrá aguas profundas. Promete que no estarás solo. La fe no elimina los desafíos. Te da fuerza para enfrentarlos. Yerba reflexión para el alma. Si el miedo ha sido tu compañero constante, si te ha detenido, si ha apagado tus sueños, hoy Dios te dice, no temas. No porque tú seas fuerte, sino porque Él lo es. No porque tú tengas el control, sino porque Él nunca lo ha perdido. Campana consejo, haz una lista de tus miedos. Escríbelos uno por uno. Luego, al lado de cada uno, escribe una promesa de Dios. Léela en voz alta cada día. Deja que la verdad reemplace la ansiedad. Águila, Dios te llama a volar por encima del temor. Pergamino Salmo 91, 4-5. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno. Dios no solo te protege, te eleva, te cubre, te da alas para volar por encima del temor. El enemigo quiere que vivas en tierra, encadenado. Dios quiere que vivas en altura, confiado. El ruido que apaga la voz de Dios. Celular, la distracción, el arma silenciosa del siglo. Vivimos en la era del ruido. Notificaciones, redes sociales, noticias, entretenimiento, preocupaciones, todo compite por nuestra atención. Y aunque no lo parezca, esta saturación de estímulos es una estrategia espiritual. El enemigo no siempre necesita que caigas en pecado. A veces, solo necesita que estés demasiado ocupado para orar. Pergamino Lucas 10, 40-42, Jesús a Marta. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Marta no estaba haciendo nada malo. Estaba sirviendo. Pero estaba distraída. Y en su distracción, perdió el momento de intimidad con Jesús. Así también nos pasa. El enemigo nos llena de cosas buenas para que olvidemos lo esencial. Tela de araña, ¿cómo opera la distracción espiritual? La distracción no siempre es evidente. A veces se disfraza de productividad,
de responsabilidad, incluso de religiosidad. Pero su fruto es claro: falta de oración, desconexión emocional con Dios, lectura superficial de la Biblia, sensación de vacío espiritual, pérdida de sensibilidad a la voz del Espíritu. Pergamino Amós 8:11. He aquí vienen días, en que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Esta profecía revela una verdad profunda: el mayor hambre del alma es espiritual. Pero si estamos distraídos, ni siquiera lo notamos. Vía Láctea. Dios nos llama a la quietud. Pergamino Salmo 46 horas y 10 minutos. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. La quietud no es pasividad. Es intimidad. Es detener el ruido externo para escuchar la voz interna del Espíritu. Es apagar el mundo para encender el cielo. Dios no grita. Él susurra. Y para escuchar su susurro, necesitamos silencio. Pergamino Mateo 6:6. Entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Jesús no solo enseñó a orar, enseñó a cerrar la puerta, a desconectarse, a entrar en lo secreto. Porque en lo secreto, Dios revela lo profundo. Yerba reflexión para el alma. Si sientes que Dios está lejos, que tu fe se ha enfriado, que tu alma está vacía, tal vez no sea falta de amor, sino exceso de ruido. Dios no se ha ido. Solo está esperando que lo escuches. Campana consejo: dedica 10 minutos al día a estar en silencio. Sin celular. Sin música. Solo tú y Dios. Respira. Escucha. Habla con Él como con un amigo. La intimidad se construye en la quietud. Vela. Dios enciende luz en medio del ruido. Pergamino Isaías 30 horas y 15 minutos. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. La salvación no siempre viene en movimiento. A veces viene en reposo, en confiar, en detenerse, en volver al corazón del Padre. El orgullo, la altura que precede la caída. Estatua mollay de piedra. La autosuficiencia como trampa espiritual. Uno de los engaños más peligrosos del enemigo es hacernos creer que no necesitamos a Dios, que podemos solos, que nuestras fuerzas, nuestra inteligencia, nuestra experiencia son suficientes. Este tipo de orgullo no siempre se expresa con arrogancia. A veces se disfraza de independencia, de madurez espiritual, de yo ya sé cómo manejar esto. Pergamino Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgullo no solo precede la caída, la provoca, porque cierra el corazón a la corrección, a la dependencia, a la gracia. Y eso es justo lo que el enemigo quiere, que confiemos más en nosotros que en Dios. Tela de araña. ¿Cómo opera el orgullo espiritual? El orgullo espiritual puede manifestarse así: yo no necesito orar tanto. Ya conozco la Biblia, no necesito leerla todos los días. No necesito pedir ayuda, puedo solo. Dios ya me perdonó, no tengo que rendir cuentas a nadie. Mi ministerio está bien, no necesito consejo. Estas frases parecen inofensivas, pero revelan una desconexión del corazón con la fuente de vida. El enemigo sabe que mientras más alto creemos estar, más vulnerables somos a caer. Pergamino 1 Corintios 10:12. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Dios exalta al humilde. La respuesta de Dios al orgullo no es castigo inmediato. Es llamado al quebranto. Él no busca humillar, busca restaurar. Pero la restauración comienza con la humildad. Pergamino Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Pergamino Salmo 51 horas y 17 minutos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no desprecia al que se humilla. Al contrario, lo levanta, lo abraza, lo restaura, porque la humildad no es debilidad, es fuerza espiritual. Yerba reflexión para el alma. Si has sentido que puedes solo, que no necesitas tanto a Dios, que tu vida espiritual está estable, detente. Examina tu corazón, porque la autosuficiencia es el terreno donde el enemigo siembra orgullo. Y el orgullo es la raíz de muchas caídas. Campana consejo:
haz una oración de rendición. Dile a Dios: te necesito. Sin ti no puedo. Perdóname por confiar más en mí que en ti. Hazlo con sinceridad. La humildad abre puertas que el orgullo cierra. Paloma Dios restaura desde el quebranto. Pergamino Isaías 57 horas y 15 minutos. Porque así dijo el alto y sublime, que habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes. Dios habita con los humildes, no con los perfectos, no con los fuertes, con los que reconocen su necesidad, con los que se rinden, con los que lloran en secreto y claman en silencio. El pecado oculto, la sombra que encadena. Agujero el silencio que esclaviza. El enemigo sabe que el pecado oculto es una de las formas más efectivas de mantener a una persona lejos de Dios. No porque Dios se aleje, sino porque el alma, llena de vergüenza, se esconde. El pecado no confesado crea una barrera invisible, entre el corazón y la oración, entre la conciencia y la paz, entre el creyente y su llamado. Pergamino Salmo 32, 3-4, David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. David no estaba siendo castigado por Dios. Estaba siendo consumido por su propio silencio. El pecado oculto no solo afecta la relación con Dios. Afecta la salud emocional, la paz interior, la claridad espiritual. Tela de araña, ¿cómo opera el pecado oculto? El enemigo susurra. Si lo confiesas, te rechazarán. Dios ya te perdonó, no tienes que hablarlo. Es solo una debilidad, no un pecado. No lo repitas, pero tampoco lo expongas. Es mejor que nadie sepa. Estas mentiras mantienen al creyente en una prisión invisible. El pecado oculto no se sana con el tiempo. Se sana con la luz. Pergamino Juan 3:20. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero Jesús no vino a condenar. Vino a salvar. Y su luz no humilla. Libera. Amanecer Dios nos llama a la confesión y a la libertad. Pergamino 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión no es debilidad. Es valentía espiritual. Es decir, ya no quiero vivir en sombras. Quiero caminar en luz. Y cuando lo haces, el enemigo pierde poder. Porque lo que se expone, se desactiva. Pergamino Proverbios 28 horas y 13 minutos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yerba reflexión para el alma. Si hay algo que has escondido, algo que te pesa, algo que no has confesado, hoy es el día. No por condena, sino por libertad. Dios no quiere avergonzarte, quiere sanarte. Y la sanidad comienza con la verdad. Campana Consejo, busca un espacio seguro. Ora. Escribe lo que has ocultado. Luego, confiésalo a Dios. Si es necesario, busca a alguien maduro en la fe para rendir cuentas. La transparencia es el camino a la restauración. Paloma Dios no te rechaza. Te recibe. Pergamino Lucas 15:20, el hijo pródigo. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Dios no espera que llegues perfecto. Corre hacia ti cuando decides volver. Su abrazo no depende de tu limpieza. Depende de tu rendición. El llamado que el enemigo quiere apagar. Fuego el propósito como objetivo de ataque. Cada persona tiene un llamado. No solo los pastores, los misioneros o los líderes. Todos. Dios ha depositado dones, sueños, asignaciones espirituales en cada corazón. Pero el enemigo sabe que una vida con propósito es peligrosa para el reino de las tinieblas. Por eso, su estrategia es clara: apagar el fuego del llamado. Pergamino Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios no improvisa. Él llama desde antes de nacer. Pero el enemigo quiere que olvides eso. Que creas que tu llamado expiró, que lo arruinaste, que ya no hay vuelta atrás. Tela de araña. ¿Cómo intenta el enemigo apagar el llamado? A través del fracaso,
fallaste, ya no puedes servir. A través del pecado, tu testimonio está manchado. A través del desánimo, ya no tienes fuerzas. A través de la comparación, otros lo hacen mejor que tú. A través del tiempo, ya es tarde para empezar. Estas mentiras buscan apagar la pasión, la visión, el fuego. Pero Dios no cancela llamados. Él los reactiva. Pergamino Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocable significa que no se anula. No se pierde. No se olvida. Aunque tú te hayas alejado, Dios no ha cambiado de opinión. Brote Dios reactiva lo que parecía muerto. Pergamino Joel 2:25. Y os restituiré los años que comió la langosta. Dios no solo perdona, restituye. Él puede devolver lo que el enemigo robó. Puede reactivar ministerios, sueños, canciones, mensajes, llamados que parecían enterrados. Porque para Él nunca es tarde. Pergamino Isaías 42:3. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Aunque tu fuego esté débil, aunque tu voz tiemble, aunque tu fe esté herida. Dios no te desecha. Él sopla sobre las brasas. Él restaura lo que parecía apagado. Yerba reflexión para el alma. ¿Has sentido que tu llamado se apagó? ¿Que ya no tienes lugar en el plan de Dios? ¿Que lo arruinaste? Escucha esto, el enemigo quiere que lo creas. Pero Dios quiere que lo recuerdes. Tu llamado sigue vivo. Tu propósito sigue vigente. Tu historia aún tiene capítulos por escribir. Campana consejo, ora diciendo: Señor, reactiva mi llamado. Sopla sobre mi corazón. Recuérdame para que fui creado. Luego, escribe lo que Dios te muestre. Aunque sea pequeño. Aunque parezca imposible. Él lo cumplirá. Paloman Dios no solo llama. Él capacita. Pergamino Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no empieza algo para dejarlo a medias. Si Él te llamó, Él te capacitará. Si Él te escogió, Él te sostendrá. Si Él te envió, Él irá contigo. La victoria que nos fue prometida. Banderazo de salida. El final no es derrota. Es redención. Después de todo lo que hemos explorado, los ataques del enemigo, las heridas, el miedo, el pecado oculto, la distracción, el orgullo, queda una verdad inquebrantable: Dios no pierde batallas. Y si estás en sus manos, tú tampoco. Pergamino Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No dice vencedores apenas. Dice más que vencedores. Porque la victoria de Dios no solo restaura lo perdido. Multiplica lo que parecía muerto. Redime lo que parecía arruinado. Y transforma lo que parecía imposible. Escudo. Dios no solo protege. Él equipa. La guerra espiritual no termina con una oración. Es diaria. Pero Dios no nos deja indefensos. Nos da armadura, nos da armas, nos da autoridad. Pergamino Efesios 6, 13-17. Tomad toda la armadura de Dios, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. Cada pieza de esta armadura es una respuesta directa a los ataques del enemigo. No estamos solos. Estamos vestidos para resistir, para avanzar, para vencer. Fuego. La presencia de Dios como garantía de victoria. Pergamino Éxodo 33:14. Mi presencia irá contigo, y te daré descanso. La mayor promesa no es que todo saldrá bien. Es que Él estará contigo. En la lucha. En la duda. En la restauración. En el llamado. En el silencio. En el quebranto. Su presencia es la diferencia. Pergamino Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No importa cuán oscuro sea el valle. Si Él está contigo, hay luz, hay guía, hay paz. Yerba reflexión final para el alma. Querido oyente, esta guerra invisible es real. Pero también lo es la protección de Dios. Su amor no se debilita.
Su gracia no se agota. Su llamado no se cancela. Su presencia no se retira. Hoy puedes decidir. No vivir más en miedo. No esconder más tu dolor. No callar más tu pecado. No apagar más tu llamado. No caminar más solo. Campana consejo final, haz una oración de entrega total. Dile a Dios. Te entrego mi mente, mi corazón, mi historia, mi futuro. Protégeme, guíame, reactiva mi llamado. Quiero vivir para ti. Hazlo con fe, porque cuando el cielo escucha una oración sincera, el infierno tiembla. Paloma, la última palabra siempre la tiene Dios. Pergamino, Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Este es el destino final. No el dolor. No la derrota. No el ataque. Sino la plenitud. La comunión eterna. La victoria definitiva.